sobre los conceptos de ondas, donde revisamos el sonido, ¿no es cierto?, la variación de las ondas en el sonido, la variación de las ondas en la luz, ¿no es cierto?, y los distintos fenómenos que van a estar produciendo, ¿no es cierto?, el fenómeno con los espejos, el espejo, ¿no es cierto?, el uso de los telescopios. La clase anterior estuvimos hablando sobre algunos fenómenos, ¿no es cierto?, como son también de las ondas, como es la percepción de los sismos, como es algunos fenómenos de la luz que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los eclipses, ¿ya? Ahora terminamos, ¿no es cierto?, ya el concepto de ondas y vamos a pasar a el apresto, ¿no es cierto?, de biología, en donde vamos a estar hablando principalmente de la célula, de su estructura celular y también de la organización de la célula, de las funciones que va a poder cumplir, ¿no es cierto?, para estar realizando principalmente sus funciones vitales. Por lo tanto, vamos a estar también tratando de compararlo con las funciones que realiza a mayor escala, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo, para poder quizás relacionarlo con algunos de sus funcionamientos más pequeños, ¿no es cierto?, de la célula, ¿ya? Entonces, en una primera instancia vamos a trabajar la forma de las células, los tipos de células, y en la segunda clase nos vamos a ir de lleno, ¿no es cierto?, a la organización de la célula y su funcionamiento para poder identificar a los organelos o los órganos más pequeños, ¿no es cierto?, que tienen las células y las funciones que van a estar cumpliendo dentro de ellas. ¿Ya? Y a eso me refiero con relacionarlo, ¿no es cierto?, con las funciones que puede realizar nuestro cuerpo a mayor escala, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es caracterizar el nivel de organización de la célula, ya en primera instancia, ¿no es cierto? Y ver, ¿no es cierto?, cómo va a ser capaz de realizar funciones específicas que la van a identificar como materia viva, ya que la van a señalar, ¿no es cierto?, como un ser vivo, porque va a estar realizando algunas funciones específicas, ¿no es cierto?, que vamos a estar viendo ahora. Dice, la célula, ¿no es cierto?, es la unidad más pequeña de la materia viva. Ya hay unidades más pequeñas, ¿no es cierto? Incluso la unidad más pequeña es el átomo, ¿no es cierto? Que cuando nos referimos en química a la parte más pequeña de la materia, pero no se considera con vida el átomo. En cambio, la célula es parte de la materia viva. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de realizar todas las funciones de los seres vivos, que van a ser crecer, reproducirse, respirar, nutrirse y responder a estímulos con el medio ambiente, ya con su exterior, ya sea generando alguna enfermedad, ¿no es cierto?, si estamos hablando de pequeñas bacterias, o va a estar, ¿no es cierto?, respondiendo a factores climáticos, entre otras cosas, y también, ¿no es cierto?, van a tener diferencias unas células de otras, principalmente por la función que van a estar realizando o por el tipo de ser que son. Y podemos tener células microscópicas, la mayoría, ¿no es cierto?, van a ser células que son imperceptibles para nuestra simple vista, pero, ¿no es cierto?, algunas van a existir unas células de mayor tamaño, como pueden ser los huevos de la gallina, del avestruz, que van a ser más grandes aún, ¿no es cierto?, que pueden medir sobre los 4 centímetros de diámetro. Y ahí eso se va a considerar una célula que va a estar en formación, ¿no es cierto?, posteriormente puede ser gestada y generar un ser. Entonces, la gran variedad de seres vivos que tenemos, ¿no es cierto?, pueden existir elementos unicelulares o células o seres vivos unicelulares y también pluricelulares. Y eso se refiere, ¿no es cierto?, a que todos los seres vivos van a estar formados por células, pero cuando estén formados por solamente una célula, van a ser denominados unicelulares, como pueden ser las bacterias y los protozoos, que aunque sea que tengan una célula, van a estar realizando sus funciones mínimas para poder desarrollarse, ¿no es cierto?, crecer, reproducirse. Aquí aparece el ejemplo de las diatomeas, que son unas pequeñas algas marinas que van a estar siendo fundamentales, ¿no es cierto?,
como parte de los fitoplancton, que van a ser estas especies más pequeñas que existen en el mar, por lo tanto van a ser como el primer eslabón de la cadena alimenticia, y van a ser estos pequeños seres, ¿no es cierto?, que van a estar realizando sus funciones básicas y van a estar formados por una sola célula. Pero también nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener animales más complejos, como pueden ser las aves, los peces, las plantas, que van a estar formados por millones de células agrupadas, ¿no es cierto?, organizadas, formando tejidos, órganos y sistemas que van a cumplir diversas funciones, ¿no es cierto? Vamos a tener diversas células, distintas formas, que van a estar organizadas en distintas partes de nuestro cuerpo, que van a estar cumpliendo diferentes funciones, ¿ya? Y por eso vamos a ser formados por muchas células, por lo tanto vamos a ser pluricelulares, como pueden ser desde los hongos, las plantas, los animales y nosotros mismos, ¿no es cierto? Vamos a tener muchas células en nuestro cuerpo que van a estar cumpliendo diferentes funciones, por lo tanto también van a tener diferentes formas y características. Entonces, rápidamente, chiquillos, vamos a pasar a alguna preguntita, a ver si estamos atentos, ¿no es cierto? En donde vamos a tener que señalar cuál es la importancia de la célula. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante la célula? ¿Por qué tenemos que conocerla, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a estar aportando? ¿Ya? ¿Por qué la estudiamos? Entonces pueden responder a través de sus micrófonos, chiquillos, o a través del chat. ¿Cuál sería la importancia de la célula según lo que vimos en estas dos primeras diapositivas? Vamos a revisar el chat, a ver si está funcionando. No, profe, no ha llegado ningún mensaje. Vamos a esperar, porque la idea es que completemos entre todos, ¿no es cierto?, estas preguntitas, así que hay tiempo aún, empezamos recién la clase, Sí. así que vamos a esperar un poquitito para que puedan escribir si quieren esta importancia de la célula o la pueden compartir con su micrófono también. Chicos, ¿están ahí? Sí, acá estamos. Ya. ¿Cuál es la importancia de la célula, chiquillos? ¿Cuál sería Es la la unidad importancia, básica, vital y chiquillos? funcional de todos los seres vivos. Exacto, ¿no es cierto? Incluso una sola célula puede estar dando vida, ¿no es cierto? Y puede servir después posteriormente para la cadena alimenticia que se va a ir aumentando, ¿no es cierto? Y puede ir dotando a los mayores seres, ¿ya? Es, es la Es la unidad. estructura fundamental. Forma los tejidos, forma los Fundamental. órganos, quienes constituyen el sistema y a su vez forman seres vivos. Muy bien. Forma parte de los tejidos. Son capaces de formar también a algunos seres vivos, ¿no es cierto? Los unicelulares.
Eh, Son procesos vitales, ¿no es cierto?, que podemos considerar el crecimiento, la reproducción, la interacción con el medio ambiente también va a ser fundamental, ¿no es cierto?, ser considerada dentro de los procesos vitales, ¿ya? Desarrollo, reproducción y respuesta a los estímulos, que también como se puede señalar, pero podría también señalarse como la función también que realizan en la vida, ¿no es cierto? Muy bien, gracias por la participación. Y tenemos ahí la número 2 que dice, a partir de las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares, ¿qué van a implicar estas diferencias en la cantidad de células, claramente? ¿No es cierto? ¿Qué les va a permitir a los pluricelulares, ¿no es cierto?, ser tan diferentes a los unicelulares? ¿Ya? ¿Y qué es lo que les va a permitir, ¿no es cierto?, en cuanto a diferencias de vida principalmente? ¿Qué es lo que implican estas diferencias entre los unicelulares y los pluricelulares? A partir de las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares, ¿qué implican estas diferencias a nivel mayor general, ¿no es cierto?, a nivel más amplio? Profe, los unicelulares están constituidos por una célula y en cambio los pluricelulares están formados por varias células especializadas en determinadas funciones. Exacto, lo último que dijo, ¿no es cierto?, lo vamos a hilar un poquito más, eh, que se refiere, ¿no es cierto?, a esta diferencia de células, la cantidad de células, que le va a estar permitiendo, ¿no es cierto?, que le va a permitir a los organismos pluricelulares ser, como podríamos decirlo, más complejos, ser más complejos, porque los unicelulares se va a considerar un poquito más simples, ¿no es cierto?, formados por unas células, por lo tanto no va a requerir tanto funcionamiento. En cambio, los que tienen muchas células van a ser más complejos, van a requerir mayor organización, realmente porque van a estar formando o realizando funciones más complejas, ¿no es cierto? Bueno, pues no quiero repetir complejas, son funciones más específicas. Diferencia la cantidad de células que le va a permitir a los organismos pluricelulares ser más complejos que los unicelulares, ¿no es cierto?, que van a ser más simples, principalmente porque van a requerir mayor organización, ya que van a estar formando o realizando funciones más específicas, ¿no es cierto?, principalmente en nuestros órganos del cuerpo. Muy bien, ¿no es cierto? Estamos diferenciando esta complejidad que van a tener organismos unicelulares y pluricelulares. Ya principalmente los organismos unicelulares van a ser organismos más simples que principalmente se van a dedicar a crecer rápidamente y reproducirse y morir. Ya no va,
no va a durar mucho su tiempo de vida y van a ser organismos de rápida reproducción. En cambio, los organismos pluricelulares van a ser más complejos, ¿no es cierto? Van a requerir un mayor tiempo de desarrollo para estar generando, ¿no es cierto?, esta organización que va a ser más lenta, más compleja. Por lo tanto, eh, va a requerir mucho más tiempo, ¿no es cierto? Y también su reproducción va a ser más lenta, ¿ya? Por lo tanto, podríamos señalar también eso como diferencia, ¿ya? Estos organismos unicelulares, su reproducción es más rápida, por lo tanto, también sus periodos de adaptación en cuanto a la evolución pueden ser mayores. En cambio, los pluricelulares, con una reproducción más lenta, va a requerir mucho más tiempo, ¿no es cierto?, eh, para poder reproducirse y generar también evolución, adaptación. Eso, chiquillos, principalmente con respecto a la organización de las células. Buenos días, profe. ¿Sí? ¿Tiene alguna consulta? No, le dije buenos días. Ah, ok. Buenos días, buenos días. Entonces, vamos a pasar un poquito ahora a hablar de esta reseña histórica del descubrimiento de la célula, ¿ya? Y para pasar después posteriormente a un postulado en donde vamos a estar señalando, ¿no es cierto?, cómo se cataloga la célula como este ser vivo importantísimo, ¿no es cierto?, dentro de nuestra vida, ¿ya? Entonces, en primera instancia, ¿no es cierto?, siempre se ha intentado explicar el funcionamiento de nuestra vida, ¿ya? Y sin duda alguna, ¿no es cierto?, ha querido explicarse desde lo más pequeño hacia lo más grande. En 1665, Robert Hooke estuvo fabricando un microscopio rudimentario para poder observar pequeños objetos, ¿no es cierto? Y en primera instancia estuvo revisando unas láminas de corcho que las estuvo cortando muy delgaditas y las pudo observar, ¿no es cierto?, en este microscopio rudimentario que estuvo fabricando. Y lo que observó con este microscopio es esta imagen que vemos acá, ya en donde vio pequeñas celdillas, ya estas pequeñas separaciones, ¿no es cierto?, a las cuales denominó en primera instancia células por este parecido a celdillas, casillas, ¿no es cierto?, que pueden asemejarse también a un panal de abejas, ¿no es cierto?, en donde se van formando pequeñas habitaciones, ¿ya? Y podemos también señalar, ¿no es cierto?, que si lo vemos en lo que está observando, un corcho, ¿qué es lo que son los corchos, chiquillos? Van a ser estas láminas de madera, ¿no es cierto?, que se ponen quizás en un vino o en alguna otra botella, ¿no es cierto?, que tenga algún líquido, y van a estar formados, ¿no es cierto?, como de madera o de acerrín, ¿no es cierto?, comprimido. Por lo tanto va a ser una célula vegetal muerta, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que observó Robert Hooke, ya un tronco comprimido, y por lo tanto era una célula vegetal muerta, muchas células vegetales muertas, que pudo observar en esta lámina. Entonces, Robert Hooke fue el primero, ¿no es cierto?, que observó estas células, pero las observó muertas, ¿no es cierto?, en una lámina de corcho y con un microscopio rudimentario. Por lo tanto, lo único que observó fue una separación nomás entre las distintas células. Posteriormente, ¿no es cierto?, gracias a la evolución de los microscopios, ya y con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, 1670, y pasamos después al 1800, en donde científicos, ¿no es cierto?, gracias al estudio y el mejoramiento de los microscopios, se dedicaron a observar distintos vegetales y distintos animales, llegando a la conclusión de que todos ellos iban a estar formados por células, tanto animales como vegetales,
todos ellos iban a tener células. También, 10 años después, Virchow también propone otra teoría también en sus estudios, señalando que todos los seres vivos van a estar formados por células. O sea, todos los seres vivos van a provenir de células. Y ahí principalmente refiriéndose a la generación, ¿no es cierto?, de la vida, ya que no es espontánea, sino que requiere de una célula para poder ir formando otras, ¿no es cierto?, una reproducción de las células. Entonces, a partir de estos tres científicos, ¿no es cierto?, que fueron aportando estudios de la célula a partir, ¿no es cierto?, de la primera descubrimiento, fueron generando, ¿no es cierto?, los postulados de la teoría celular, ya que son bastante importantes, ¿no es cierto?, y son fundamentales ahora para poder explicar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la vida. Entonces, en primera instancia tenemos ahí la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, ¿ya? O sea que va a estar formando parte de las estructuras de todos los seres vivos. Aquí, con esta imagen, ¿no es cierto?, que tenemos acá, podemos explicar, ¿no es cierto?, algunas estructuras que van a estar formando las células. Vamos a tener células que van a estar formando parte de nuestra piel, ya como el tejido conectivo laxo. Vamos a tener células en nuestra piel que van a tener una forma diferente. También vamos a tener células en nuestro tejido adiposo, ¿no es cierto?, que va a ser la segunda piel que vamos a tener, que van a tener otra forma incluso. Vamos a tener células en nuestra sangre, ya las plaquetas, los linfocitos, o sea, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos también van a ser células, van a tener distintas características y van a estar formando parte de nuestra sangre y principalmente, ¿no es cierto?, van a estar transportando nutrientes, oxígeno a todo nuestro cuerpo. Van a ser como transporte, ¿no es cierto? También van a estar actuando en nuestro tejido conectivo denso, que van a ser algunos ligamentos, ¿no es cierto?, que van a estar ahí entre medio de nuestros músculos. También van a estar formando parte de nuestros cartílagos o nuestras articulaciones. Ya vamos a tener otras células muy distintas a las que vemos en nuestros ligamentos. Y también vamos a tener células en nuestro tejido óseo que van a ser muy distintas a las antes mencionadas, que van a estar formando parte de nuestros huesos, ¿no es cierto? Y también en ellas se van a formar algunos elementos, ¿no es cierto?, que van a ser parte importante también en nuestra inmunidad. Por lo tanto, la célula va a estar formando parte, ¿no es cierto?, de nuestros órganos, de nuestra estructura, siendo fundamental, ¿no es cierto?, en ello. También dice que la célula también va a ser parte, ¿no es cierto?, de la unidad funcional de todos los seres vivos. ¿Ya? También, como lo dijimos acá, van a estar cumpliendo diferentes funciones, ya sea, ¿no es cierto?, de protección, la piel, ¿no es cierto?, nos va a estar protegiendo de microorganismos externos, del tejido adiposo, ¿no es cierto?, va a estar formando músculos, parte de nuestro cuerpo que nos va a estar generando alguna acción, de la sangre, ¿no es cierto?, que como dijimos recién va a ser parte de transportadora, ¿no es cierto?, células transportadoras de nutrientes, oxígeno, de otras cosas. También va a servir, ¿no es cierto?, en las articulaciones de nuestro cuerpo y en el sostén de él, ¿cierto?, por la formación de los huesos, en la formación de los cartílagos, en el movimiento, ¿no es cierto?, que podemos realizar, ¿no es cierto?, para poder generar alguna acción. Importantísimo, ¿no es cierto?, que tengamos células que puedan interpretar acciones, que puedan generar alguna movilidad. Y también, ¿no es cierto?, en los huesos que nos van a dar sostén y también nos va a permitir una movilidad a nosotros, ¿no es cierto?, los seres vivos, principalmente a los animales. A las células vegetales, ¿no es cierto?, le van a dar un sostén,
que le van a permitir también el crecimiento, reproducción y desarrollo. También, ¿no es cierto?, la célula va a ser considerada importantísima en el origen posterior y inicial de los seres vivos. ¿Por qué? Porque va a estar formando parte, ¿no es cierto?, de la reproducción, ¿ya?, y de la duplicación de células. Van a ser importantes, ¿no es cierto?, estas mismas, ¿ya? Principalmente porque vamos a tener células especializadas en la reproducción, como van a ser los espermatozoides, los óvulos. También cuando hablamos recién de la yema de un huevo, que es considerada una célula, va a ser una célula reproductora, ¿ya?, que va a permitir, ¿no es cierto?, la generación de un nuevo ser, que puede ser unicelular o que puede ser formado por muchas células, y eso va a requerir, ¿no es cierto?, un mayor proceso de formación del ser vivo. Y también, ¿no es cierto?, como dice al final, la célula es la unidad genética de todos los seres vivos. ¿A qué se refiere con genética? A que en su interior, ¿no es cierto?, de la célula, vamos a tener el famoso ADN que va a estar en el cromosoma, ¿no es cierto?, y va a permitir principalmente generar las características de los seres vivos, ya mantenerlas. ¿Ya? El hecho de que una célula tenga ciertas características y esté realizando una misma función es porque su ADN, ¿no es cierto?, está diseñado para que pueda realizar esas funciones con esas características. Entonces, es necesario que esas características se mantengan en el caso de una duplicación de la célula, o que sean utilizadas en gran parte en el caso de una reproducción, para por lo menos mantener las características, ¿no es cierto?, del ser vivo, ¿no es cierto?, tanto ya sea de una célula que esté en algún lugar específico realizando funciones, o se refiere a alguna célula reproductiva, ¿no es cierto?, que esté generando después un nuevo ser, ya que tenga que unirse con otra célula y que tengan que generar, ¿no es cierto?, una mezcla entre sus ADNs, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de alguna reproducción entre dos seres, pero igual van a estar manteniendo, ¿no es cierto?, la mayoría de sus características en el ADN, ¿no es cierto?, porque van a estar generando un ser muy similar, ¿ya? Entonces, estas cuatro funciones van a ser parte, ¿no es cierto?, de los postulados celulares, y fueron establecidas, ¿no es cierto?, posteriormente de los estudios de estos científicos, ¿no es cierto?, que fueron descubriendo la célula en primera instancia, después fueron señalándola en diferentes seres vivos, ¿no es cierto?, como los animales y los vegetales, y también, ¿no es cierto?, pudieron ser señaladas la célula como iniciación, ¿no es cierto?, y parte de la reproducción y genética de los seres vivos, ¿no es cierto? Por lo tanto, señalaron estos cuatro postulados fundamentales que son reconocidos ahora como la teoría celular, ¿ya? ¿Cuál va a ser la teoría celular? Que la célula va a estar formando parte de la estructura de todos los seres vivos, va a estar realizando las funciones de todos los seres vivos, las funciones que vimos acá, y también va a ser parte fundamental, ¿no es cierto?, del origen, de la reproducción de los seres vivos, y de mantener las características genéticas de ellos, ¿no es cierto?, tanto de las funciones o tanto también de las características del ser vivo, ¿ya? ¿Por qué tanto de las funciones, no es cierto? Porque cuando la misma sangre va a requerir mayor multiplicación de células, por lo tanto, va a necesitar que tenga una célula con las mismas características, y eso se lo va a dar la genética. ¿Ya? En la duplicación de las células, el ADN va a permitir, ¿no es cierto?, tener una Profe, célula con las mismas características. Sí, Francisco. Carla quiere hablar, levantó la manito. Ya, Carla, ¿alguna pregunta que podamos solucionar o algún aporte que quieras señalar?
Se arrepintió. Bueno, y dice de que no entiende lo que está hablando. No entiendo lo que estamos hablando. Es que estamos refiriéndonos, ¿cierto?, a las funciones que van a estar realizando las células, ¿ya? Y principalmente, al final nos referimos a esto, y estamos señalando los postulados de la teoría celular. Ya la célula, ¿no es cierto?, posteriormente de que fue descubierta, se le señalaron, ¿no es cierto?, algunas funciones, algunas características que son las que están acá. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante, ¿no es cierto?, cuando señalamos aquí la importancia? Ya con los postulados se declaran, ¿no es cierto?, su importancia, su función. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser estos postulados? Los que están acá, ¿no es cierto? Por eso la célula va a ser tan importante estudiarla, ¿ya? Porque va a estar formando parte de nuestra estructura, ¿no es cierto? Va a estar en nuestro cuerpo en diferentes lugares, va a estar cumpliendo diferentes funciones y va a ser parte fundamental, ¿no es cierto?, en la vida, ¿no es cierto?, en el origen de la vida, en su formación, duplicación y también en la mantención de las características de todos los seres vivos, ¿no es cierto?, que va a ser principalmente el ADN, la genética, que va a permitir, ¿no es cierto?, esa característica de las células de poder mantener y generar, ¿no es cierto?, otro ser con similares funciones, con similares características. ¿Ya? Sin la célula no, y sin el ADN, ¿no es cierto?, que es parte de esta función, no podría la célula realizar eso. ¿Ya? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, Carla, en esta instancia. Estamos señalando la importancia de la célula de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su formación en estructuras y de acuerdo a su capacidad, ¿no es cierto?, de la célula de generar una reproducción con funciones y características idénticas, muy parecidas a los progenitores. Entonces, también tenemos que existen distintas células. Ya vamos a ver distintos tipos de células, pero esta es la primera clasificación de células que tenemos. Ya tenemos dos tipos de células principalmente diferentes que van a ser las células procariontes y las células eucariontes, que principalmente, ¿no es cierto?, a simple Profe, vista tenemos grandes... ¿Sí? Sí, sí, pregúntale más, no tenga miedo. profe, me voy a tener que salir de la clase. ¿Tiene problemas de conexión, algún otro problema? Lo avisa con No, Francisco en el porque chat vienen o a de hacer una privado. cosa aquí en el hogar. Ok, ya, entonces trate después de conectarse, ¿no es cierto?, al video que se puede subir, ¿no es cierto? O en la próxima clase ya voy a estar hablando un repaso igual y vamos a ver también la pregunta esencial, ¿ya? Ya, profe. Eh, Chao. bueno, la clase Entonces, va a quedar grabada en Classroom, va a quedar guardada, perdón, así que la pueden ver por ahí, ¿ya? puede ver el Ya, final profe, después. chao. Ya, chaito. Entonces, tenemos estas diferencias, ¿no es cierto?, en dos tipos de células, ya que a simple vista podemos ver gran diferencia en la cantidad de nombres, ¿no es cierto?, que pueden presentar, ¿no es cierto? Tenemos la célula procarionte, que tiene menos estructuras señaladas, ¿no es cierto?, como alrededor de 12. En cambio, la célula eucarionte ya se ve un poquito más diferente, ¿no es cierto?, más compleja, con muchas más estructuras señaladas, y eso en primera instancia, ¿no es cierto?, va a estar señalando una mayor complejidad, ya una mayor organización, ¿no es cierto?, en estas células. ¿Ya? A primera vista, ¿no es cierto?, podemos señalar que esta, la eucarionte, es más compleja que la procarionte, principalmente porque tiene incluso más estructuras que la otra, ¿no es cierto? Entonces, esta diferencia de estructuras también va a estar señalando una mayor complejidad de vida y principalmente también una mayor organización, tanto principalmente las células procariontes van a ser más complejas, van a requerir una mayor organización,
un mejor funcionamiento. Entonces, ¿qué otra diferencia podemos señalar con estas imágenes a simple vista? Ya vamos a pasar más adelante a un cuadro comparativo, en donde les voy a señalar también las principales diferencias, pero quiero aprovechar estas imágenes, ¿no es cierto?, para poder señalar las primeras diferencias visibles, ¿no es cierto? Entonces, esta es la diferencia fundamental principalmente entre una célula procarionte y eucarionte, es la presencia de un núcleo, que es lo que está acá, ¿no es cierto? Las células eucariontes van a estar formadas por un núcleo, que va a ser una estructura interior de la célula, que principalmente va a estar formada por la cromatina, que es los cromosomas, que es lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? El ADN va a estar en el interior de este núcleo. Ya va a ser una membrana, entonces, que va a estar, entre otras cosas, va a estar conteniendo al ADN en estos cromosomas que se forman en primera instancia, ¿no es cierto? Que si lo desglosamos, vamos a ver qué es la estructura del ADN, ¿ya? Pero tienen un nombre denominado cromosoma o cromatina, ¿ya? Por eso aparece con ese nombre acá. Entonces, esa es una de las grandes diferencias, es que la célula eucarionte va a significar que va a tener un núcleo en donde se va a encontrar el cromosoma, el ADN. En cambio, las células procariontes no van a tener este núcleo que va a estar rodeando al ADN, sino que el ADN se va a encontrar disuelto alrededor, ¿no es cierto?, en su interior, podemos decirlo, en el citoplasma que vamos a ver más adelante, que va a ser este líquido que se va a encontrar, ¿no es cierto?, en el interior de la célula, ¿ya? O sea, no va a encontrarse, ¿no es cierto?, con alguna capa extra que lo pueda contener, ¿no es cierto?, que lo pueda organizar en un núcleo, como lo podemos ver en las células eucariontes. Entonces, esta principal diferencia también, ¿no es cierto?, va a señalar también una mayor complejidad en las células eucariontes, ¿ya? Mientras que las células procariontes van a ser mucho más simples por el hecho también de tener el ADN disuelto en el organismo, o sea, en el citoplasma, y también, ¿no es cierto?, como vimos anteriormente, por estar formados por menor cantidad de estructuras, porque quizás no van a necesitar una mayor complejidad por ser elementos más simples, ¿no es cierto? Entonces, esas son las principales diferencias, ¿no es cierto?, que podemos ver a simple vista. En este cuadro comparativo, a continuación, vamos a ver, ¿no es cierto?, otras diferencias que se van a estar señalando de acuerdo a estas diversidades de células procariontes y de células eucariontes. Entonces, vamos a tener en este cuadro las células procariontes, que, como vimos recientemente, ¿no es cierto?, no tienen carioteca, ya que es como la membrana nuclear, que sí la poseen, ¿no es cierto?, los eucariontes, ¿no es cierto? Se refiere a este núcleo que van a tener, ya como principal diferencia. Posteriormente dice lo mismo, ¿no es cierto?, que el material genético, el ADN, como no va a tener núcleo, ¿no es cierto?, se va a encontrar disuelto, o se va a encontrar libre, ¿no es cierto?, en el nucleoide, o sea, en esta parte de acá, que también se denomina citoplasma, y mientras que en las células eucariontas, el material genético se va a encontrar en el núcleo, ya en esta membrana nuclear que se considera. También, ¿no es cierto?, se consideran que las procariontes poseen menor cantidad de organelos, porque no van a necesitar tanta especificidad en funciones, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse. Incluso dice ahí que no tienen no tienen organelos, pero sí van a tener algunos organelos cumpliendo algunas pequeñas funciones, ¿no es cierto?, como van a ser los ribosomas, los plasmidios, ¿ya? Pequeños organelos. En cambio, las células eucariontes van a tener gran abundancia de estructuras, de organelos, que como podemos ver acá, ¿no es cierto?, en esta imagen, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, el retículo endoplasmático,
los centrosomas, el citoesqueleto, el microtúbulos, van a ser estructuras que van a estar cumpliendo diferentes funciones dentro de las células que vamos a realizar la próxima clase y que van a estar asimilando también una mayor complejidad, ¿no es cierto?, en los organismos eucariontes. Ya van a tener muchos organelos, en cambio los procariontes no los van a tener. Van a tener solamente los más básicos o más simples. ¿Qué es lo que van a contener principalmente las procariontas? Van a tener un tipo de ribosoma que va a ser más simple que los que contienen las células eucariontes, ya que van a tener este ribosoma que es 80S y este 70S, y más que nada tiene que ver la complejidad de los ribosomas, que sin duda tener mayor cantidad de organelos y mayor cantidad de ribosomas, mientras que las procariontes es el organelo que van a tener, ¿no es cierto? Y van a tener este organelo, que es 70S. Y por último tenemos algunos ejemplos de células que son consideradas procariontes, como van a ser las bacterias y las cianobacterias, ¿no es cierto? Que van a ser células más simples, ¿no es cierto?, que van a ser de rápida reproducción, las bacterias, que van a tener una gran adaptabilidad, ¿no es cierto?, a vivir en diferentes ambientes. Las bacterias, ¿no es cierto?, principalmente se van a adaptar a diferentes ambientes porque van a ser organismos simples y van a tener una rápida reproducción. Como lo mencionamos recién, una rápida reproducción permite una mejor adaptación, ¿no es cierto?, porque se van a ir generando muchas generaciones que van a permitir una mayor adaptación, mayores cambios a diferentes estilos de vida, ¿no es cierto? Y también se señalan las cianobacterias, que son bacterias más primitivas, o sea, más simples que las bacterias, por lo tanto, van a tener una mayor, ¿no es cierto?, simplicidad en su organización. En cambio, las células eucariontes van a estar formando organismos más complejos, como van a ser las plantas, los hongos y los animales. ¿Ya? Estos diferentes tipos de seres vivos, ¿no es cierto?, que encontramos, van a estar caracterizados, ¿no es cierto?, como procariontes o eucariontes, dependiendo si poseen núcleos sus células o no, y también implicando una mayor complejidad, ¿no es cierto?, si es que son eucariontes a que si son procariontes, ¿no es cierto? Podemos ver, ¿no es cierto?, esta diferencia de los seres vivos. Las bacterias y cianobacterias van a ser organismos microscópicos, en cambio las plantas, los hongos y los animales van a ser ya organismos mayores, ¿no es cierto?, que van a requerir un mayor funcionamiento y una mayor complejidad en cuanto a estructuras, organismos, y que vamos a estar revisando en la próxima clase. Ya de hecho nos vamos a centrar en una diversidad de células distinta a la que vimos ahora, que van a ser las células de los animales y las células de los vegetales, que van a tener también alguna variedad, ¿no es cierto? Por eso también vamos a ser diferentes a las plantas, porque las células van a ser diferentes, tanto las células vegetales van a ser diferentes a las células animales, ¿ya? Van a tener alguna variedad como estamos comparando ahora, y eso es lo que vamos a trabajar la próxima clase. Ya de hecho, de eso incluso se trata la pregunta esencial, de esta diferencia que van a tener las plantas y los animales, principalmente de acuerdo a estructuras y a funciones. Entonces, eso principalmente a la clase de hoy, chiquillos. Revisamos algunas características, ¿no es cierto?, de las células, su descubrimiento y sus diferencias y diversidad que pueden tener. Entonces, ahora vamos a trabajar estas últimas 3 preguntitas para terminar la clase y dejar después alguna pregunta o alguna consulta que quieran realizar sobre lo que llevamos del año, sobre el contenido también. Entonces, aquí también podemos participar, chiquillos, son preguntas de alternativas, así que nos tenemos que jugarla por alguna alternativa simplemente para poder participar. Entonces, dice número 3,
que continuando con las preguntas anteriores, dice, según los postulados de la teoría celular, ¿es correcto decir que, según los postulados, ¿no es cierto?, según estas afirmaciones que se señalaron recién frente a la célula, ¿cuáles son correctas señalar? ¿Todos los seres vivos están constituidos por una o más células? ¿La célula es capaz de realizar todos los procesos metabólicos necesarios para permanecer con vida? Y número 3, ¿toda la célula proviene por división de otra célula y solo pueden surgir a partir de otras existentes? ¿Es correcto decir entonces solo uno, solo dos, solo uno y dos, solo uno y tres, o uno, dos y tres? ¿Ya? ¿Cuáles de estas afirmaciones son consideradas los postulados de la teoría celular? Letra A, solo 1, letra B, solo 2, letra C, 1 y 2, letra D, 1 y 3, o letra E, 1, 2. La C, La C, 1 y 2. Bien, ¿no es cierto? Todos los seres vivos van a estar formados por una o más células, ¿no es cierto? Incluso pueden estar formados por una célula, como las bacterias y las cianobacterias. Número 2 dice, la célula es capaz de realizar todos los procesos metabólicos necesarios para mantenernos con vida. Claro, ¿no es cierto? Vamos a ver la próxima clase cómo la célula va a estar realizando muchos procesos en su interior para poder absorber los nutrientes y también realizar respiración. Y eso señaló, ¿no es cierto? Pero la 3 dice, todas las células provienen por división de otras y pueden surgir a partir de otras preexistentes o existentes. Y entonces eso es también la es D, correcto. es la E. Es la E, ¿no es cierto? Muy bien. Porque, como lo dijo Virchow, ¿ya? Todas las células van a provenir de otras células, ¿ya? De hecho, aquí estuvieron realizando algunos experimentos, ¿no es cierto?, el denominado experimento de la generación espontánea, en donde estuvieron realizando estudios principalmente de, de algunos alimentos, ¿no es cierto?, que posteriormente generan contaminación, ¿no es cierto?, generan vida, producción de hongos, ¿no es cierto?, se pudren. Entonces, ¿cómo surgía, ¿no es cierto?, esa vida en esos organismos? Y eso es principalmente a que permiten los microorganismos, ¿no es cierto?, que son pequeños seres, van a estar llegando a esos lugares y van a estar generando una, una adaptación, un desarrollo en ese lugar y posteriormente van a manifestarse. Pero necesitan, ¿no es cierto?, que se puedan contaminar esos lugares, ya pueden llegar los microorganismos para poder contaminarlos. Ya no si es que no pudieran llegar a esos lugares, no debería existir, ¿no es cierto?, una contaminación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es necesario señalar que las células necesitan a otras para poder generar vida, ¿no es cierto?, para poder generarse. ¿Ya? Y eso es lo que señala, ¿no es cierto?, este postulado que todas las células provienen de otras. ¿Ya? Por lo tanto, los tres van a ser postulados de la teoría celular. Que todos vamos a estar formados por seres vivos que van a estar realizando nuestras funciones específicas y que vamos a depender, ¿no es cierto?, de ellas para poder generar vida. Número 4. ¿Quién construye el primer microscópico óptico rudimentario, ¿no es cierto?, que va a estar formado por un ocular y un objetivo y le sirvió para observar la primera célula, ¿no es cierto? Letra A, Robert Hooke. Letra B, Anton van Leeuwenhoek. Letra C, Zacharias Janssen. O letra D, Matthias Schleiden.
O letra E, ninguno de los anteriores formó parte, ¿no es Zacarías. cierto?, de la construcción del primer microscopio óptico. Zacarías, ¿alguien dice otro? Letra C mencionaron por ahí. Y dice letra A también. Letra A me tinca más, Zacarías ¿no es cierto? Robert Hooke, 1590. sacaría en Zacarías. 1590. Sí, aquí dice. Yo Oye, estoy aquí yo tengo a leyendo. Robert Hooke. Zacarías, que no sé cómo se pronuncia el apellido, en Vamos, 1590. Y en 1607, Anton van presenta otro microscopio. quizás esos que no fueron señalados como las células, ¿no es cierto? Como también menciona ahí Robert Hooke. A ver. Tú dices Zacarías Janssen. Vamos a buscar, mira, Sí, aprovechando que aún nos quedan 5 minutitos. porque acá también dice que en 1665 el físico inglés Robert Hooke realizó descubrimientos físicos y biológicos con un microscopio, pero no dice que él fue quien lo construye. Ya, sí, parece que tiene razón. Oye, pero ahí se me cargó. Te escuché igual medio cortado un poco. Parece que era justo que estaba cargando la página. Y vamos a escribir. ¿Profe? ¿Sí? Profesor, la compañera tiene razón porque el Robbie Hooke ocupó el microscopio del común nomás, por eso no vio células, solamente vio las grietas del corcho. Ya, entonces es que lo que pasa es que esta pregunta debe estar sacada de otro lado, ¿no es cierto? En donde no se aplicó este contenido que estábamos viendo acá. Por eso quizás yo estaba apuntando a esta respuesta, pero si ustedes buscan mayor información, ¿no es cierto? Pueden darse cuenta que el Zacarías Janssen, ¿no es cierto?, fue el que estuvo trabajando con un microscopio, que estuvo trabajando con un ocular y un objetivo, ¿ya? Así que muy bien, ¿no es cierto?, por haber averiguado y haber señalado correctamente Profesor, esa igual respuesta. en la página donde tiene a este inventor, ahí dice que sus observaciones con un microscopio rudimentario. No fue con el que hacen la pregunta. Claro, no es lo mismo que dice acá, ¿no es cierto? No es ocular y un objetivo, por lo tanto ahí se puede señalar también la diferencia. Ya, sí se está correcto, chiquillos. La verdad que no me cargó la página de Janssen, no sé qué onda, internet, pero no me pudo cargar. Pero debe haber sido eso, chiquillos, porque a veces de ensayos, PSU o de CIMSE, en donde son otros los contextos, ¿no es cierto? En cambio, lo que estuvimos viendo acá en el contenido no coloqué a Zacarías Janssen. Pero muy bien, ¿no es cierto?, por haber buscado y haber llegado a la verdadera respuesta. Ya, aunque también podríamos haber señalado, ¿no es cierto?, a Robert Hooke, que fue uno de los que estuvo trabajando en este proceso. Ya lo vamos a marcar con azul, pero debería haber sido, ¿no es cierto?, Zacarías Janssen. Muy bien. Y número 5 dice, para casi terminar, dice Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, ¿qué hizo Rudolf Virchow? Por eso aparece puntos suspensivos. Número 1, luego de estudiar el origen de diversas enfermedades, propuso que éstas se debían en primera instancia
Ay, va bien, pues. Ya, ahora sí. Número 1 dice, luego de estudiar el origen de diversas enfermedades, propuso que éstas se debían en primera instancia al mal funcionamiento de las células. Número 2, concluye que los animales, al igual que los vegetales, están formados por células. O número 3, explicó que las células provienen de una célula preexistente. ¿Cuál será el aporte, ¿no es cierto?, de Rudolf Virchow? Principalmente en la teoría celular. La 3, profesor. La 3, ¿no es cierto? Muy bien. Incluso eso es lo que aparece acá. Todas las células provienen de otras células Sí, es preexistentes, la ¿no es cierto? 3. Rudolf Virchow estuvo realizando ese estudio y pudo llegar a esa conclusión. Entonces sería solo la 3, letra A solo 1, letra B solo 2, 1 y 2, 1 y 3, o 1, 2 y 3. No aparece la solo 3. Entonces, podríamos señalar, ¿no es cierto?, una de estas dos, la D o la E, por descarte. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál no corresponde? Virchow concluyó que los animales, al igual que los vegetales, están formados por células, según lo que dice acá. No, ¿no es cierto? Fueron otros científicos que se encargaron de realizar esos estudios. Schleiden y Schwann, por separado, fueron los que llegaron a esa conclusión. Por lo tanto, la número 2 no es correcta. Por lo tanto, sería la letra D, ¿ya? De hecho, estuvimos viendo qué es lo que realizó Virchow y estuvo estudiando un poco el origen de diversas enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, en este estudio de las enfermedades pudo señalar la existencia de células que provienen de otra célula preexistente, ¿ya? Y también estuvo señalando, ¿no es cierto?, que estas enfermedades se iban a deber a células que ya no iban a tener un buen funcionamiento. Ya estuvo estudiando algunas enfermedades principalmente relacionadas al cáncer, ¿no es cierto?, que van a producir que las células dejen de funcionar, tengamos células muertas, ¿no es cierto? Entonces, según lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, y nos pasó lo mismo que en esta pregunta, no estaba toda la respuesta en el contenido acá, pero se puede investigar más, ¿no es cierto?, siempre. Entonces, en la letra D, 1 y 3, ¿no es cierto?, en donde se señalan lo que realizó Rudolf Virchow en su aporte, ¿no es cierto?, en la teoría celular. Eso, chiquillos, estamos pasaditos, Francisco, ¿no? Estamos bien, 11:17. Sí, profe. Ya, entonces, muy bien, chiquillos, gracias por su participación. Lo dejamos hasta aquí, ¿no es cierto? Y la próxima clase vamos a estar trabajando la estructura de las células y sus principales funciones. Ahí la diferencia entre célula vegetal y célula animal. Eso, chiquillos.